sabiduría en gobernar. Tomamos como base bíblica, hermanos, esta palabra que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 7 al 9. Y, ¿verdad?, estamos tomando esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor, hermanos, añada bendición a su palabra en esta mañana. Estábamos, hermanos, enseñando acerca de lo que es el gobierno, hermanos, especialmente de cómo se deben gobernar las naciones, los pueblos, las ciudades, los países, bendito sea el nombre de Dios. Porque una de las cosas que mirábamos, hermanos, en la enseñanza pasada era que cuán importante es, hermanos, prestar atención a las leyes de Dios, porque Dios, hermanos, es el que dictamina el bien para el hombre. Para eso maneja la ley, que es su palabra, para que nosotros podamos de alguna manera tener esa limitación, ese conocimiento que nos ayuda a saber hasta dónde es el límite de nosotros y hasta dónde no podemos nosotros traspasar su ley, porque pues hay consecuencias de eso, bendito sea el nombre de Dios. Y lo que decíamos nosotros es que para gobernar se necesita, hermanos, ejercer dirección, una buena administración y el control. Y eso es lo que hacen, ¿verdad?, estos hombres que son elegidos, ¿verdad?, por el pueblo para poder, hermano, gobernar una ciudad o un estado. Bendito sea el nombre de Dios. Es como cuando se le da un barco a alguien para que lo maneje, lo dirija, lo conduzca. Le permite guiar y administrar aquello para que llegue a un sitio, bendito sea el nombre de Dios. Y lo que estábamos diciendo, amados hermanos, es que se requiere que las personas tengan bastante intelecto, bastante conocimiento de su responsabilidad. Pero la palabra del Señor, decíamos, encierra en todo, hermanos, lo que el hombre necesita saber en el área que sea. La Biblia, hermanos, dictamina cuál es el propósito, el que Él pide, que Él demanda para que el hombre pueda saber cómo debe hacer las cosas. Y eso incluye, hermanos, el gobierno. Bendito sea el nombre de Dios. Ojalá fuese posible, ¿verdad?, que todos los hombres que gobiernan tuvieran conocimiento de la Biblia, ya que necesitan conocer de todo tipo de ciencia, matemática, física, política, sociológica, física, de todo tienen que saber, pero que entre su conocimiento, ojalá tuvieran el conocimiento de la palabra de Dios, porque esto es lo que también, hermanos, necesita saber el hombre, que Dios en su proyecto, hermanos, que Él es el que gobierna toda la tierra, también ha dejado establecido para que el hombre se pueda sujetar a Él en el área que sea. Dios no deja a nadie afuera, hermanos, y Él habla acerca de los gobiernos en esta Biblia de una manera poderosa. Es más, la Biblia abunda, hermanos, de testimonios, de ejemplos, de gente que gobernó bien y gente que gobernó mal, de reyes que fueron buenos y reyes que fueron malos, de gente que decidió obedecer la ley de Dios y gente que decidió desobedecer la ley de Dios. La Biblia está llena de ejemplos, hermanos, de gente que gobernó bien, administró bien, controló bien al pueblo, y gente que no lo hizo. Y yo le mencionaba que entre esas cosas está el gobierno de Salomón.
Dios le permite a este hombre gobernar una nación, la nación de Jerusalén, bajo un gobierno pacífico, bajo un gobierno tranquilo, bendito sea el nombre de Dios, mientras que David, su padre, tuvo un gobierno bastante sangriento, donde abundaban las guerras. A David le abundaron los enemigos. La Biblia dice que en el gobierno de Salomón, Dios le permitió un gobierno pacífico, porque eso es parte, hermanos, de lo que le responde o de lo que le corresponde, ¿verdad?, a la iglesia hacer. Le decía yo que aún la Biblia le manda a la iglesia, le responsabiliza a la iglesia la oración para estos hombres que gobiernan arriba, ya sean reyes, ya sean presidentes, ya sean príncipes, ya sea lo que sea. El Señor nos manda a nosotros como iglesia. En la carta de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que nosotros debemos orar por aquellos que están gobernando, para que el pueblo viva, le dice, quieto y sosegado. Y lo que le quiere decir es que para vivir una vida tranquila, porque cuando hay un buen control, entonces el pueblo vive tranquilo. Pero cuando el pueblo vive, hermanos, cuando gobierna una persona mala, le decía yo que el pueblo gime. Eso dice la Biblia, que el pueblo vive bajo criterios diferentes. Y de ahí, hermanos, nace la responsabilidad que Dios le demanda a la iglesia del Señor, a todos los creyentes en el mundo, bendito sea el nombre de Dios, que puedan someterse primero o sobre todas las cosas a la ley del Señor. Y esto es algo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Ahí es donde se ve, hermanos, la realidad. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, lo que yo le estaba diciendo a ustedes a través de esta enseñanza es que la Biblia tiene mucho que decirle a estas personas que gobiernan. Es posible que ellos nunca vean la Biblia como un referente para gobernar, pero la Biblia nos asegura a nosotros que Dios tiene mucho que ver con cada tema, cada área de la vida de los hombres, incluyendo esta, que es el de los gobiernos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios tiene mucho que decirle al hombre, y nosotros como iglesia debemos saber estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando estas personas gobiernan bien, porque hay hombres que gobiernan bien, está ahí en la Biblia, hermanos, lo que debe hacer la persona para gobernar bien. Y los que deciden gobernar mal, también está ahí lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero, hermanos, tomar esto, ¿verdad?, como un referente bíblico, hermanos. Un referente bíblico para el conocimiento esta mañana de nosotros. La lectura, hermanos, para aplicar es Isaías capítulo 5, verso 18 al 24. Y la Biblia nos dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Cuando se decide algo, bendito sea el nombre de Dios, en una ley, cuando los hombres que gobiernan dictaminan leyes, toman decisiones para someterlas al pueblo, bendito sea el nombre de Dios, la Biblia tiene que hablar referente a esto. Y él le dice en este libro de Isaías: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Este versículo cuesta un poco comprenderlo a simple vista, pero en realidad se trata en cuanto a las leyes, hermanos, que determinan los hombres para poder aplicarlas, bendito sea el nombre del Señor, a la sociedad. Las leyes que aplican, bendito sea el nombre de Dios, las leyes que aplican los hombres a los pueblos. Y a eso se refiere ese versículo.
pero le dice, hay de los que traen la iniquidad, hay de los que presentan el pecado y lo presentan con orgullo, porque dice, lo traen con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta. Yo le decía que la palabra coyundas significa esas personas, hermanos, en sí las coyundas son unas cuerdas, vaya, son unas cuerdas que son utilizadas para amarrar, dice, a los bueyes con el yugo, literalmente, a esa cuerda fuerte que se usa para amarrar el yugo con el buey. Eso es lo que se le llama coyunda. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo, hay de los que traen el pecado, hay de los que ejecutan una ley que permite el pecado con cuerda de vanidad, o sea, y lo presentan con orgullo, quiere decir el versículo. Y el pecado como coyundas de carreta, o sea, lo amarran al pueblo para que sea ejecutado. En este caso, la ley representa el yugo y el pueblo representa la carreta. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, lo que nos da a entender es que cuando estos hombres toman decisiones importantes, dictaminando leyes en las cuales se permite el pecado y se las amarran al pueblo y se las ponen al pueblo como una carga, le dice el versículo siguiente, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, dice la Biblia. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho, dice la Biblia. ¿A qué se refiere este versículo? Bueno, esto se refiere, hermanos, especialmente que Dios tiene mucho que ver con las decisiones que los hombres toman, especialmente los que gobiernan. Para ellos es este ay que dice la Biblia, y es un ay que indica pena y dolor. Y yo le explicaba a usted que de repente nosotros cuando nos pinchamos, nos herimos las manos o los dedos, cuando estamos cortando algo, tenemos a decir ay, porque ese ay es cuando algo nos pincha, nos ejecuta un dolor de algo, una herida de algo, bendito sea el nombre de Dios. Pero el ay que menciona la Biblia es un ay que es más fuerte que un ay simple, es un ay de lamento, de quejido, bendito sea el nombre del Señor. Es de lamentos que son un poquito más terribles porque traen más dolor. Y es que una de las cosas, hermanos, que vemos aquí es que las dos cosas que menciona el versículo van juntas. Cuando se le llama a lo malo bueno y lo de creerse prudente cuando se dice algo. Como dice la Biblia, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque los que dicen que lo malo es bueno, escúcheme bien esta parte, piensan que tienen toda la razón. Y cuando lo dicen, se ven presentables, se ven que son buenos, llenos de amor, llenos de compasión, llenos de misericordia. Pero lo que la Biblia nos dice a través de ese versículo es que aunque ellos le estén llamando bueno a lo malo, el orgullo está detrás de su gran equivocación. Le voy a poner un ejemplo, y esto es real, hermano. Yo lo estudié en una enseñanza que di hace un tiempo atrás, hermanos, cuando, por ejemplo, uno de los expresidentes, ¿verdad?, que ya gobernó 2 periodos en esta nación, aprobaron la ley de los matrimonios, hermanos,
homosexuales. Esto, en realidad, ellos le llamaron bueno. Esta es una ley, hermanos, que establecieron, ¿verdad? Que era aprobada para que las personas pudieran, hermanos, ejecutar matrimonios de cualquier sexo que pudieran mezclarse como quisieran. Entonces, en este caso, lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Ellos están llamando bueno a lo que es malo. Y se creen prudentes y sabios al hacerlo, es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice que ellos le están llamando malo a lo bueno, o bueno a lo que es malo, y piensan que tienen toda la razón. Y se ven buenos al firmar la ley, se ven llenos de amor y compasión. Yo recuerdo, hermano, y se lo digo porque lo tengo en una enseñanza. Tuve que tomar, hermanos, las expresiones que sacó el periódico, dichas por el presidente, donde él dice que el amor es el amor y hay que celebrarlo. Entonces, lo está presentando como bueno, algo que firmó él, que era excelente, que era bueno, que era compasivo con toda el mundo, pero en realidad la Biblia lo llama malo. Entonces, lo que pasa aquí, hermanos, es que la Biblia dice: hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Hay de ellos, dice la Biblia. Porque lo que quiere decir, hermanos, es que ellos han tomado a bien ignorar la ley de Dios y han ejecutado, como dice ahí, vea, su propia prudencia, su propio consejo. Han ejecutado, como dice la palabra del Señor, han puesto delante de sí sus propios consejos, su propia sabiduría y su propia prudente, pero lo han puesto delante de sí mismos. Entonces, estas personas se ven buenas cuando están haciendo esto, se ven misericordiosas y se ven llenas de amor y se ven llenas de compasión, pero lo que no dicen es que el orgullo está detrás de su gran equivocación. O sea, que han sobrepasado la ley diciendo: yo tengo el poder de firmar esto, y eso se llama orgullo. Por eso es que la Biblia dice: traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. O sea, traen el pecado con cuerdas de orgullo, quiere decir. Y el pecado se lo aplican como con coyundas de carreta. O sea, el pecado lo ponen como una ley, que es ese lazo, es la coyunda, y la carreta es el pueblo. Y se lo quieren aplicar a la ley, a la fuerza al pueblo. Y le dicen: esto es ley. Esto es una ley y se permite, estés de acuerdo o no. Y le están presentando algo que es malo delante de Dios, aberrante según la ley bíblica, pero se lo presentan como bueno. Entonces, a ellos dice la Biblia: ay de lo que hacen esto. Ay, porque le están presentando lo que es tiniebla al pueblo y se lo están dando como luz. Le están mostrando el pecado, que es algo bueno, que es algo dulce, pero no saben que les traerá amargura, que es amargo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que sucede en estos casos? Usted no va a escuchar a una persona de estas retraerse, nunca lo hará. No van a tener la humildad para reconocer que el tema que ellos llamaron bueno en realidad era malo, ¿verdad? No tienen la humildad de reconocer que el tema, hermanos, de lo bueno y lo malo ya quedó fijado hace miles de años. Y ellos no tienen nada que añadirle a esto, porque quien dice lo que es malo es Dios, y lo que es bueno, quien lo determina es Dios. ¿A dónde lo dice? Su palabra. Y humillarse
es como decir, yo me someto al gobierno de Dios. Es reconocer que Dios tiene la razón, que su escritura tiene la verdad y la razón, que la sabiduría y el amor de Dios están mostrados en todo lo que dice, que Dios es el que determina lo que es bueno y malo, porque lo sabe discernir y lo presenta en la ley y le dice, bueno, aquí está el camino de la maldad, aquí está el camino de la verdad. Y es cierto que el hombre tiene que elegir, le decía yo en la lección pasada. Dios le va a presentar la ley nada más. El hombre elige. Pero aceptar que algo es bueno cuando Dios ya dijo que es malo, eso implica que la persona tiene que mostrar humillación, sometiéndose al gobierno de Dios. Porque someterse, hermanos, es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona sin oponerle resistencia. En este caso, la autoridad de Dios y la autoridad del hombre. ¿Me entiende? La autoridad de Dios es única y no hay quien le diga a Dios que puede hacer otra cosa. Mientras que la autoridad del hombre en la tierra, cuando se supone contra la autoridad de Dios, y aquí es donde yo en la mente mía se hace un mapa, un dibujo donde digo, aquí está Dios, aquí está el hombre gobernando. ¿Quién cree que va a ganar de los dos al final de la vida? Va a prevalecer la voluntad de Dios, porque estos hombres que gobiernan, hermanos, un día se tendrán que presentar delante de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Un día se tendrán que presentar delante de Dios por estos privilegios, hermanos, que Dios le concedió a las personas para poder gobernar, para poder, como dice el concepto, ejercer dirección en una nación, en una administración, controlar esto en el pueblo, porque Salomón nos muestra con su ejemplo que él era joven. Él le dice en ese versículo que tomamos, le dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Mostró incapacidad, hermanos, en cuanto a tomar decisiones por mucha gente. Y le dice, yo estoy en medio de un pueblo que es tu pueblo, tú lo escogiste. Y este pueblo es grande, y le dice, no se puede contar ni enumerar por su multitud. No es fácil que le den una nación entera en las manos de alguien. No es fácil, hermanos, que pongan en las manos de una persona a gobernar millones de personas. Pero estas personas, aunque usted y yo pensemos que Dios no tiene nada que ver en el asunto, tiene mucho que ver. Desde su puesto, hermanos, desde que le dan el lugar. ¿Por qué? Porque Salomón se lo dijo a Dios en su clamor y le dice a Dios, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, le dice, tu siervo por rey en lugar de David, le dijo. O sea, y la Biblia sí lo dice, que los que gobiernan por voluntad de Dios son puestos, porque cuando nosotros revisamos la Biblia dice que este Dios de nosotros pone reyes y también los quita. Él es el que permite esto. Aunque el pueblo vote, aunque el pueblo decida, de repente usted y yo vamos a ver a una persona frente a una nación gobernando. Algunos lo harán bien, algunos lo harán mal, algunos serán buenos, algunos serán perversos. Eso está en la Biblia. La Biblia da muchos ejemplos de gobernadores que decidieron desobedecer la ley y actuaron mal, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice la Biblia. Y hay otros que decidieron someterse a la voluntad de Dios y gobernaron bien y fueron prósperos en sus gobiernos. Entonces, cuando yo pienso en esta historia bíblica, lo que dice la palabra de Dios, en mi cabeza entra que estos hombres son estudiosos de todo tipo de ciencia. Ellos estudian todo lo que es filosofía, lo social, lo político, lo cultural, estudian las leyes humanas, estudian las leyes de la ciencia física, ellos estudian todo lo que es el área militar, el área económica. O sea, ellos tienen que tener un poco de conocimiento en todo. Y eso está ahí, hermanos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Deberían también considerar tener un poco de conocimiento de lo que también habla la ley del Señor, lo que dice este libro para que ellos gobiernen bien. Pero cuando los hombres no gobiernan correctamente, es que sucede esto que estamos predicando, que la sabiduría se necesita para gobernar. Es que si no aplican lo de Dios,
Entonces, ¿qué es lo que le pasa al pueblo? Dice que ¿qué pasa cuando el pueblo, hermanos, tiene un buen rey encima, tiene un buen gobernante arriba? El pueblo vive sosegado, dice la Biblia. Pero cuando el pueblo tiene un rey injusto arriba, un gobernante malo arriba, gobernando sobre ellos, dice, el pueblo gime, el pueblo llora, el pueblo, hermanos, va a vivir en clamores por causa de las decisiones que tomen estos hombres. Y la Biblia dice, ay de aquellos, ay de los que llaman malo a lo que es bueno, y a lo que es bueno le llaman malo. Y aquí es donde entra el ejemplo que yo le estaba dando. La Biblia dice que estas personas traen la iniquidad, traen el pecado con cuerdas de orgullo, con cuerdas de vanidad, porque la vanidad tiene que ver con el orgullo, y el pecado como con coyundas de carreta. Entonces dicen ellos, ¿verdad? Apresúrense, vengan a ver la obra, acérquense. Tienen que obedecer esto, vean el consejo del Santo de Israel, y toman como que si Dios les guió para aplicar aquello. Pero lo que no tienen es humildad, como dice la Biblia, para mostrar que detrás de esa decisión lo que ha gobernado es el orgullo, que el orgullo está detrás de su equivocación. Ellos no van a reconocer que Dios tiene la razón, que la Biblia tiene la razón. Pero lo que ellos no saben es que quien determina lo que es bueno y lo que es malo es Dios, ¿verdad? En su ley ahí lo dice, todo lo que es bueno viene de arriba, dice la Biblia. Y lo que el hombre tiene que hacer es someterse a la autoridad o a la voluntad de Dios sin oponer resistencia. Cuando el hombre se somete a gobernar, se pone a gobernar, pero no se somete a la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces empiezan ellos mismos a tomarse la autoridad, que la tienen, porque por eso gobiernan. Pero no tienen, hermanos, la distinción entre lo que es bueno y lo malo para poder gobernar. Y por eso es que algunos países, algunas naciones, usted los ve que tienen gobernantes, hermanos, que empiezan a ejecutar leyes de una manera, hermanos, que usted va a ver que de repente dice, ¿cómo acaban de aprobar esto si esto es malo? Allá, por ejemplo, ¿quién dice que el aborto es bueno? Los gobernantes que lo firman. Pero la Biblia condena esta acción. Entonces para ellos es esta palabra. O sea, para ellos es que están diciendo esto es bueno cuando en realidad es malo. Esto le va a traer amargura a mucha gente, pero ustedes le están diciendo esto es dulce, esto es aprobado. Entonces aquí es donde entra, hermanos, ¿verdad? Que cuando se gobierna se necesita la sabiduría de Dios para que el hombre pueda distinguir correctamente lo que es bueno. Y usted va a ver en el mundo personas gobernando bien y algo otra gobernando mal. Y todo eso permite que el mundo se vuelva un caos. Porque ellos, hermanos, permiten cosas. Yo estaba estudiando un poco acerca de todos estos países, hermanos. Por ejemplo, hay países, aunque usted no lo crea, literalmente, hermanos, en donde los gobiernos no le permiten ejercer la religión que la persona quiere tomar. Y le dicen, le niegan la libertad al pueblo para que la persona elija a quién le quiere servir en su vida espiritual. Hay gobernantes en los países, hermanos, que dicen que es malo cambiarse de la religión que ellos quieren imponer. Y le llega la libertad al pueblo para hacerlo. Es más, las leyes dicen que matan a cualquier ciudadano que cambie de la religión que ellos piensan. Hay países hasta donde tener una Biblia es prohibido. Y eso está ahí, hermano. Es algo que yo estudio, ¿verdad? Hay países que están, hermanos, bajo persecución, y realmente la persecución es un tema que la Biblia también encara, nos habla, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando hay persecución empiezan a perseguir a las personas, persiguen a las iglesias, bendito sea el nombre del Señor. Lugares donde queman las iglesias, no permiten que la gente tenga una Biblia en su casa,
bendito sea el nombre de Dios, le permiten que la persona ejerza una religión libre en su país, sino que quieren que la persona se someta a la religión que ellos establecen como legal. Y eso está ahí, bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vamos a ver en la historia, la persecución siempre ha estado, pero hay países ahora en día, en el año 2023, que representan una amenaza para muchas personas que quieren hacer lo bueno, que quieren servir a Dios. Mire, hermano, Afganistán, bendito sea el nombre del Señor, este país, verdad, que discrimina, hermanos, el evangelio, bendito sea el nombre de Dios. Indonesia, todos estos países, hermanos, impulsan mortales atentados, hermanos, contra las religiones. Si no pertenecen al islamismo que ellos quieren, ¿verdad? Ellos hacen presión en el pueblo, ¿verdad? Para que el pueblo se someta a sus leyes. Cuba es un país, hermanos, en donde las acciones de los líderes, ¿verdad?, se va contra los cristianos que se oponen a los principios comunistas que ellos tienen. Y así sucesivamente hay una lista de países, más de 50 países, en donde es difícil que la persona decida por qué hacer con su vida espiritual. Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen, Nigeria, Pakistán, Irán, India, son países, hermano, donde ser evangélico no es fácil. Bendito Dios. Pero ¿de dónde depende eso? De las leyes que ejecutan los gobiernos, de las leyes que ponen los gobiernos. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos dicen, esto es malo, y dicen, lo vamos a presentar como que es bueno. Vamos a firmar una ley donde las personas no puedan ser libres. Y una de las cosas, hermanos, que imponen leyes de muerte, de ejecución, o sea, ejecutan, ¿verdad?, a la persona si lo hace. Mientras que en cambio la Biblia, fíjese bien, mire cómo es el criterio bíblico, hermanos, qué tremendo esto, que mientras en cambio Dios a través de la ley espiritual le deja libertad al hombre para que elija lo que quiere hacer. Yo le decía a usted que a mí me gusta la palabra de Dios cuando Moisés, por ejemplo, tomó al pueblo antes de morir y le dijo, venga, reúnanse todo el pueblo. Le dice, esto es lo que le va a pasar si eligen a Dios, y esto les va a pasar si deciden apartarse de Dios. Y le dice, escogeos pues, aquí tienen la vida, aquí tienen la muerte, aquí tiene la bendición, aquí está la maldición, aquí está la luz, aquí está la tiniebla. Y le escojan pues, le dice. Pero cuando gobiernan los hombres, hermanos, y como dice el versículo de Isaías 5, ¿verdad?, traen la maldad con orgullo y se lo quieren amarrar al pueblo y le dicen, vengan, sépanlo, acérquense y ejecútenlo. Y viene el Dios cuando le dice a ellos, hay de ustedes que le están llamando malo a lo que es bueno y le llaman bueno a lo que es malo. Presentan las tinieblas y se las ponen como que es luz al pueblo, y ponen lo dulce como si fuese amargo, y a lo amargo se lo presentan como que es dulce. ¿Por qué? Porque se oponen como sabios frente a ustedes mismos y se creen prudentes delante de ustedes. Y yo le decía a ustedes que no es fácil que un presidente, cuando tiene 200 cámaras frente a él, reconozca que este libro tiene la verdad. Ellos normalmente van a ejecutar con orgullo que lo que firman es lo correcto. Bendito sea el nombre de Dios. Que lo que dictaminan para el pueblo, que lo que le amarran al pueblo, lo que enyugan al pueblo es lo correcto. Mientras tanto, Dios no. Siempre los líderes que gobernaron el pueblo eran hombres que le ponían. Josué hizo lo mismo. Capítulo 24, versículo 15 de Josué les dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Si van a servir a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, cuando estuvieron en Egipto, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis,
pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. O sea, Dios le da libre albedrío al hombre que elija a dónde quiere servir. Pero cuando un gobierno en un país ejecuta una ley en donde le prohíbe al hombre servirle a Dios, ese hombre tendrá problemas delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque este Dios es libre para que el hombre elija, da libertad. La misma Biblia lo dice, que la verdad y la libertad van de la mano, están juntas. O sea, si alguien quiere seguir la verdad, es libre de seguirla. Pero hay hombres que dicen, esta es la verdad y ustedes no tienen libertad de seguirla. Vamos a poner nuestra propia ley para que sea ejecutada. Juan 8:32 dice, la verdad os hará libre. Van de la mano, hermanos. La verdad os hará libre, y servir a Dios por fuerza, por violencia, no vale de nada. O sea, Dios no le va a poner una pistola a alguien para que le sirva, pero ellos ponen leyes como si pusiesen una pistola al pueblo para que le digan, no puedes hacer esto. Usar la violencia, usar la fuerza, hermanos, para ejercer a una persona, obligándola a que haga algo contra su voluntad. Eso es servir a Dios por, bendito sea el nombre de Dios, por coacción, o sea, porque se lo están imponiendo. Y hay países que lo hacen. Hay leyes que son impuestas al pueblo porque ellos la han determinado con orgullo. Y por eso es que yo le decía antes, no van a ser capaces ellos, bendito sea el nombre de Dios, de firmar algo que sea bueno, llamándole que es bueno. Normalmente ponen lo malo y se lo presentan como bueno. Ellos se presentan como buenos de amor, llenos de misericordia y de amor, de compasión, de sabiduría. O sea, esto es lo correcto, pero lo que dice la Biblia, el orgullo está detrás de este gran error. Porque la gente se pone soberbia a la hora de gobernar. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo que dice la Biblia es lo contrario. La libertad y la verdad van juntos. La verdad nos hará libres, dice la Biblia. Entonces, la sociedad que no deja a sus ciudadanos libres para pensar, para elegir, participa de la mentira y quiere que el pueblo se esclavice a la mentira. Entonces, cuando una nación decide olvidar la ley de Dios, cuando estos gobernantes que dirigen las naciones no toman a Dios en cuenta en sus dictámenes, en sus leyes, ¿verdad? Y no lo ponen de alguna manera como una norma de vida, entonces ellos optan por poner la mentira, ¿verdad?, frente a ellos y la presentan como una verdad, aunque esa mentira va a destruir a una nación y la llevará a la muerte. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánta ley, hermanos, hay en estos países, hermanos de Occidente? Y cuando le dice la Biblia que existen es porque los hay. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros de una manera generalizada, no importa en qué país sea. Mire, hermano, estos países que estamos viviendo ahora, Europa, todo lo que es el Reino Unido, Francia, España, Italia, América, todos estos países, hermanos, que han aprobado leyes, hermanos, que van, el que determina que es bueno es Dios, y dice Dios, esto es bueno, o sea, esto es bueno. Cuando la Biblia dice esto es malo, es porque es malo. Dios es el que determina, bendito sea el nombre de Dios, lo que es bueno y lo que es malo. No tiene, hermano, el hombre nada que añadirle a esto, porque lo que tiene que hacer es que tiene que reconocer que lo bueno y lo malo ya quedó fijado hace miles de años. Dios fue el que dijo que el pecado era malo, y en el pecado encierra una cantidad de cosas, entre ellas, hermano, el aborto, hermanos, la homosexualidad es señalada como un pecado delante de Dios. Dios lo dice en su ley, pero viene el hombre y le dice, no, esto es bueno, ustedes tienen el permiso de ejecutarlo, son libres de hacerlo. Y a esta gente es la que Dios le determina esta palabra. Se necesita sabiduría para gobernar, aunque los hombres no lo entiendan de esa manera. Por ejemplo, yo le decía que es posible que este mensaje no lo escuche nunca un presidente,
Jamás esos hombres tomarían 5 minutos de su tiempo para prestar oído al consejo de la palabra de Dios de alguien que ellos merecen o miran como alguien que no merece ser atencionado o prestarle atención. Pero ¿qué dice la Biblia? Hermanos, que a Dios, en cuanto a Dios, se le debe servir, hermanos, por voluntad, con libertad. Se debe aceptar la verdad, hermanos. La persona es libre de decidir. Dios deja al hombre libre para elegir su propio camino. Bendito sea el nombre del Señor. Ese concepto que la gente utiliza muchas veces, que el evangelio es para lavarle el cerebro a la gente, eso es una falsa y una vil mentira, porque el evangelio, hermanos, no es para lavarle el cerebro a la gente. El evangelio es para lavarle los pecados al hombre. La noticia del evangelio es para que el hombre entienda que tiene una ley enfrente. Aquí está la verdad, aquí está la mentira, y el Señor se la pone de frente. El hombre decide: yo estoy en el mal y voy a tomar la verdad, voy a tomar el camino, y el hombre es el que decide. En ninguna parte no hay una máquina que lave el cerebro. ¿Usted cree que somos capaces de entrar al cerebro nosotros y cambiar la opinión de la persona? No. Lo que la Biblia nos presenta es la ley, o sea, la ley de Dios. Y la ley es la que nos confronta, como cuando nosotros estamos frente a un espejo. Cuando nosotros nos miramos como en un espejo, nos damos cuenta, hermanos, que nos quedó mal. Nos quedó mal el cabello, tenemos mal los ojos, tenemos algo en la vista, tenemos algo que nos imperfecciona para vernos bien. El espejo nos lo avisa. Entonces, el espejo del hombre es la Biblia. Ahí es donde nos saca todas las imperfecciones y le dice: esto es malo, esto es bueno, y usted y yo decidimos si lo hacemos. Pero cuando hay un gobernante arriba exigiéndole algo a la gente que haga y obedezca lo que Dios ya dijo que es malo, la persona que lo ejecutó ya está en problema. Bendito sea el nombre de Dios, porque la Biblia así dice: la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios en Juan 8:32. O sea, hay que dejar a la gente libre, hermanos. Los gobiernos tienen que dejar a la gente libre para que elija. No tienen que aplicar una ley para que la persona se someta. No pueden esclavizar a la gente con un engaño, como dice la Biblia, llamándole a lo que es tiniebla, poniéndoselo como que es luz. Aquello que le va a traer amargura a la gente, se lo ponen como que está dulce, como que está sabroso. Bendito sea el nombre de Dios. El gobierno que abandona la ley de Dios, el pueblo, la nación que abandona la ley de Dios, está abrazando la muerte, está abrazando el pecado. Muchas veces nosotros vemos destrucciones en algunas naciones feroces, pero cuando usted viene a ver, hay que averiguar detrás de esas naciones qué es lo que se practica. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que ver detrás de esos pueblos cuál es el pecado más aberrante y si está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando Dios decidió destruir a Sodoma, si usted observa en la historia de Sodoma, dice ahí que los hombres, desde el más grande hasta el más pequeño, estaban simplemente cometiendo aberraciones. Y a veces nosotros decimos: ¿cómo Dios puede castigar a una nación? ¿Cómo puede venir un juicio tan horrible a una nación? ¿Por qué Dios permite que suceda esto en tal nación? Pero habría que ver primero que este Dios no es malo, Dios es bueno, hermano. Y Él lo que ejecuta es la consecuencia del pecado de la nación, de aquella nación que Él va a visitar. Porque cuando usted viene a ver la realidad, antes de Él destruir a Sodoma, Dios se lo avisó a uno de los hombres más importantes, uno que Él consideraba su amigo. Dios le avisó a Abraham. A él fue que le envió los ángeles primero. Y dice la Biblia que le determinó lo que pensaba hacer. Le dijo: voy para esta ciudad porque lo que le viene es juicio. Y la Biblia dice que Abraham, ¿verdad?, entró, hermanos, en un diálogo con Dios por querer liberar y salvar a toda esa nación de Sodoma y Gomorra. Y le dijo: Señor, pero si hay 50 justos, ¿piensas destruirla? Y el Señor le dijo: no, si hubieran 50 yo me detengo. Y si hay 40, Señor, no lo hago, le dijo Dios. Y si hay 30, Señor, no lo hago, le dijo Dios. Y si hay 20, le dijo, tampoco lo hago. Y si hay 10, Señor, bendito sea el nombre de Dios. Él le dijo: no lo haría. El problema es que el único justo que había en Sodoma era Lot.
el único que la Biblia dice y da descripción de cómo era el comportamiento de Lot. Lot dice la Biblia que se afligía cada día su alma. Job dice que sentía una nefasta y un profundo dolor cuando miraba el pecado de Sodoma. Entonces dijo Dios, uno justo hay, lo voy a sacar. Y por él es que envió a aquellos ángeles a esa tierra. Y le dijo, es necesario que dejen esta tierra hoy, abandónenla hoy. Y ellos no obedecían, dice que se quedaron a dormir ahí estos ángeles. Y en esa noche que ellos se quedaron, el pueblo se descontroló. Se descontroló a tal grado que la Biblia dice que fueron a tocarle la puerta a la casa de Lot y le dijeron, sácanos a estos hombres porque queremos conocerlos. El término, hermanos, que ellos utilizaron en la Biblia se oye sencillo, pero cuando usted estudia profundamente, cuando ellos le decían que querían conocerlos, es porque según ellos querían hasta tomar a estos hombres que eran los ángeles de Dios, o sea, eran los enviados de Dios, y los querían tomar para ellos hacer uso de ellos, literalmente. ¿Por qué? ¿En qué se basa esto que estoy hablando? Porque Lot, les ofrece a ellos, al pueblo, a los hombres de su ciudad, les ofrece a las hijas. No hagan esto, les dijo Lot, no hagáis esto. Yo tengo aquí dos hijas mías que prefiero dárselas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no hagáis esto. Y la Biblia dice que le hacían una presión a la puerta de la casa de Lot, que casi la rompían. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros vemos esto, lo que vemos es que quien tomaron el control fueron los ángeles. Bendito sea el nombre de Dios. Los ángeles tomaron el control. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que ellos no podían conversar con Lot. La Biblia dice eso, hermanos, y nosotros vemos esta realidad en la palabra del Señor cuando en el libro de Génesis capítulo 19, ¿verdad? Dice el versículo 8, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. Lot entendía quiénes eran los que le visitaban, y el pueblo le respondía allá afuera, no, quita allá, vino este extraño a habitar entre nosotros y ellos van a gobernar aquí el pueblo, te haremos más mal que a ellos. Y dice la Biblia que le hacían gran violencia al varón, a Lot, dice claramente, y se acercaron para romper la puerta. O sea, había una violencia, un pleito en la puerta de la casa de Lot. Entonces los varones, los que estaban adentro de la casa de Lot, alargaron su mano, dice, bendito sea el nombre del Señor, y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y ellos, los hombres que estaban a la puerta de la casa, fueron heridos con una ceguera, desde el mayor hasta el menor, de manera que se fatigaban todavía buscando la puerta. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermanos? Que cuando Dios determina un juicio, hay una historia y una razón detrás de ese juicio. Hay gobiernos que están, hermanos, aplicando leyes injustas en la tierra, prohibiendo el evangelio, contradiciendo la ley de Dios. Le dicen, esto es bueno, esto es lo correcto. Pero nunca van a tener, hermanos, la libertad o la humildad para decir que Dios tiene la razón o que la Biblia tiene la razón. Y la persona que apruebe este tipo de leyes va a destruir al pueblo con su mentira. Conducirán a la gente a la muerte, bendito sea el nombre de Dios. Mire, le voy a hablar no sé si usted ha oído, me imagino que sí, el tema de la promiscuidad. ¿Qué es eso, hermanos? Es la conducta y los comportamientos en donde las personas cambian con frecuencia de parejas sexuales. ¿Qué es lo que busca el hombre? El placer. ¿Qué busca la persona? El placer.
y mezclan cualquier cosa con puro espíritu de confusión, hermano, porque así lo dice la Biblia, que es un espíritu de confusión que entra en el hombre. Y que el Señor reprenda al diablo. No tiene idea lo que me ha costado predicar esta enseñanza. No le voy a decir los ataques que he tenido espiritualmente hablando. No tiene idea, hermanos. Hoy precisamente, bendito sea el nombre de Dios. Ayer, bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque solo hay uno que se opone a que la verdad salga, y ese es el diablo. O él va a poner estorbo y tropiezo a la palabra para que no salga la verdad. Pero Dios desea que la verdad corra. La verdad es como una voz, le dijo Juan el Bautista, que debe correr. Alguien tiene que oírla. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando la verdad llegue al hombre, la verdad os hará libre, dice la Biblia. Y este tema de la promiscuidad, o sea, este tema, hermanos, de estas conductas de comportamientos que la gente firma y le dice, como un expresidente, vaya, y uno que conocemos nosotros, este hombre, hermanos, el expresidente que firmó esta ley acerca de los matrimonios homosexuales, lo que estaba firmando era la ley de la promiscuidad. O sea, para que la gente se conduzca y tenga comportamientos, ¿verdad?, donde la gente tiene elección de elegir a la pareja que quiera, que busque el placer, que se den gusto, que se mezclen. Y el espíritu de confusión está trabajando en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Pero estos hombres dicen, esta ley es buena. Y esto permite, hermanos, más tropiezos a los hogares, a los padres de familia, porque le están poniendo tanto a uno, hermanos, ¿verdad? Que le permiten al padre, le están diciendo al padre que debe enseñarle los valores contrarios a ese hijo, que el valor que ya él con el que creció, con el que vivió, lo que estaba tomando como bueno, eso ya no es bueno. Ahora hay que enseñarle, según la ley, a los hijos que tienen que tener otros valores. Condenan, hermanos, que se maltrate, que se castigue, que se pene a la persona que piensa diferente a ellos, aunque la Biblia dice, esto es una aberración. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, con esto, hermanos, al aprobar una ley así, están invalidando el matrimonio, cuando el matrimonio, quien le dio valor es Dios. Dios lo estableció. Entonces dicen ellos, el matrimonio, dice Dios, es entre un hombre y una mujer. Ellos dicen, esto no es cierto. Entonces le quitan valor al matrimonio, llaman matrimonio a cualquier tipo de relación, para que el hombre se sienta con un espíritu de confusión, que no pueda discernir entre lo bueno y lo malo, no saben diferenciar qué es una mujer y qué es un hombre, y empieza, hermano, una cantidad de cosas que vendrán detrás de todo eso. No se respeta el rol respectivo de cada hombre y de cada mujer. No le permiten que los niños sean puestos en el lugar de que crezcan y ellos decidan en un futuro. Bendito sea el nombre. Es más, no quieren ni que se eduque de la manera que usted, como padre, que tiene valores espirituales, que tiene buenos valores, quieren que usted tuerza eso para que se lo enseñe a sus hijos, que direccione a los muchachos de otra manera. Le quitan la autoridad a los maestros para que disciplinen a los estudiantes. Los obligan a que enseñen otras cosas. ¿Cuánta cosa no hace una ley, hermano? ¿Cuánto daño no hace una ley? Porque la ley, hermanos, muchas veces se presenta, como dice la Biblia, como dulce, como buena, aunque después le traerá amargura al hombre. Le montan una vida a la persona de tal manera que no le están diciendo el aguijón que le traerá después, la amargura que le traerá después, la consecuencia, porque tanto los que ponen la ley como el pueblo, un día se presentará cada hombre delante de Dios, y todos serán, hermanos, puestos en la balanza del Señor. Y si Dios dijo esto es malo y el hombre dijo esto es bueno, entonces de todas maneras le tendrá que rendir una cuenta al Señor. Lo que el hombre hace aquí es irrespetar la ley de Dios y quiere que se respete la ley del hombre. Y le quieren decir que si la persona no se somete, entonces recibirá un castigo por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo eso, hermano, es el resultado, ¿sabe de qué?
cuando se olvida la gente de Dios, cuando pone la ley detrás de las espaldas, y en vez de la ley de Dios, lo que prevalece es la sabiduría del hombre. Aquí es donde la Biblia dice claramente lo que el Señor le dijo al profeta Isaías. Estos, le dice, traen el pecado con cuerdas de orgullo y se lo amarran al pueblo con un amarre como coyunda de carreta, o sea, con un lazo fuerte se lo ponen al pueblo. ¿Para qué? Para que lo ejecute, y le dicen: apresúrense a hacerlo, acérquense, vengan a oír este consejo, y todavía se lo presentan como que si fuese bueno. Sépanlo ustedes. Pero Dios les dice a ellos: ay de ustedes. Ay, y ese ay es un lamento que sufrirán estos gobiernos, hermanos, estas personas que ejecutan leyes difíciles, leyes que perjudican, hermanos. Y la Biblia lo único que nos dice a nosotros, los creyentes, es: oren por estos que gobiernan. Hay un papel importante que como iglesia nos toca hacer. Sea bueno el gobierno o malo, oren por esta gente, porque solo Dios juzgará a ellos, ¿verdad? El Señor nos manda a orar porque Él es el único que puede mover el corazón de cualquier hombre. Él es el que decide: lo pongo y lo quito. Bendito sea el nombre de Dios. Y a la iglesia le toca orar, dice el libro de la carta de Timoteo en su primer capítulo 2. Dice: oren por los que están en eminencia, para que puedan gobernar, dice la palabra de Dios, con equidad. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa palabra se refiere a que ellos puedan tener un buen trato que favorezca a la persona, no que la perjudique. Escuche bien esto. Gobernar con equidad significa que el gobierno debe ser en favor del pueblo, no algo que perjudique al pueblo. La equidad tiene que ver con justicia, pero no la justicia que el hombre piensa que es justo, sino la que aplica la Biblia, porque Dios es imparcial. Dios no va a cambiar la escritura por causa de ellos. Si Dios dijo esto es malo, es que es malo. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos ayude a los padres de familia, hermanos, a encaminar a nuestros hijos por el camino de Dios. Y ojalá estos muchachos apliquen un poco de sabiduría, escuchando primero el consejo de Dios y luego escuchando a sus padres. Tenemos que orar mucho por eso. Nos toca seguir orando por este mundo, hermanos, que está caótico, que está fuera de la verdad. La única verdad que hará libre al hombre está siendo presa, hermanos, a través de leyes injustas, a través de palabras, hermanos, de hombres que imponen, como dice la escritura, con amarres de leyes, hermanos, que se va en contra. Ahora muchas veces los hijos le cuestionan lo que usted cree que es una cosa buena por una verdad que el mundo está manejando afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Nos toca pedirle a Dios, hermanos, que le dé luz a estos muchachos, que le brinde sabiduría, que el hombre no se crea sabio en su propia opinión, porque tienen un juicio con el que se tienen que enfrentar. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay que orar, hermanos, porque todas estas personas que manejan leyes injustas, ¿verdad? Estos dirigentes que se creen, hermanos, ¿verdad?, que están ocupando un lugar, hermanos, se creen indoctos, sabios, prudentes, pero están rechazando la ley del único Rey del universo, hermano, el único Dios verdadero. Hay que orar mucho, bendito sea el nombre de Dios, porque esto que vemos hoy en día, hermanos, no es fácil. Y juicio, dice la Biblia, hay para todo. Porque Dios juzgará la obra de cada uno, dice la escritura. No es que mire, el juicio terrenal es injusto, hermanos. Aquí es posible que lo que yo esté predicando sea una total locura para alguien, pero Dios sabe que estoy hablando de su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Y aunque el mundo diga esto es bueno, si Dios dice que es malo, como dice un dicho por ahí, si uno tiene la verdad, no importa que el mundo tenga la mentira. Y si alguien tiene la mentira, ¿verdad?, y todo el mundo cree que es la verdad, entonces Dios juzgará a cada uno de acuerdo a lo que ejecute en su corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la Biblia nos pone así, mire, la ley enfrente. Esta es la verdad y esta es la libertad que tienen. Elijan pues. Pero a los gobiernos,
Deberían esta gente gobernar con un poco de sabiduría. Cuesta ver un gobernante que piense o que en su boca tenga a Dios, pero aquellos que tomen a Dios en cuenta serán, hermanos, gobiernos bien ejecutados. Bíblicamente hay mucho, hermanos, que poner de ejemplo de reyes que gobernaron bajo la ley de Dios y otros que decidieron tirar a las espaldas las palabras del Señor. Pero mire sus procederes, mire cómo terminan estos países, mire de dónde proceden, y usted se dará cuenta que la palabra de Dios sigue siendo la verdad, aunque el mundo entero esté contra ella. Bendito sea el nombre de Dios. Así que una invitación para el pueblo de Dios, hermano. Necesitamos orar con una fuerza en nuestros corazones, porque la Biblia dice claramente: vosotros están en el mundo, aunque no le pertenecen a él. Tenemos que, de alguna manera, hermanos, sujetarnos a las leyes si son justas, pero si son injustas, usted y yo también tenemos el derecho de, en nuestro corazón, hermano, oponernos a lo que establece el hombre que no es correcto. Solo porque el gobierno dice esto es bueno y la Biblia me dice que es malo, yo tengo la decisión de obedecer a quien yo quiera. Y la Biblia dice esto es malo, yo tengo la decisión de obedecer a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así que quiero dejar esta enseñanza aquí, pedir las disculpas a todos ustedes, hermanos. Yo sabía que muchos estaban esperando y según yo ya había comenzado la enseñanza al principio a la hora que tocaba, hermano. Pero no me daba cuenta hasta que me mandaron un montón de mensajes diciéndome que el audio no se escuchaba. Y empecé a calibrar aquí todo hasta que me di cuenta que estaba apagado el volumen del micrófono. Y bueno, errores de humanos que estamos ahí. Y sí, hermanos, hasta cierto punto es una oposición a la palabra de Dios. Pero como le digo, la palabra de Dios tiene que salir. Y esta mañana le doy gracias a Dios, me pongo en sus manos para que todo aquello, hermanos, que queda grabado aquí, ¿verdad? Sea ejecutado, ¿verdad? Para que el hombre pueda escucharlo. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre y buen Dios que está en los cielos, le pedimos sabiduría de Dios sobre todas las cosas para nosotros, para este pueblo, Señor, que este día ha decidido, Padre Santo, escuchar la verdad de su palabra. Ella nos dice, Señor amado, las cosas como son, como es su propósito y su voluntad. Y su palabra dice que esto es una ley, Dios mío, irrevocable delante de su presencia. El hombre es el que tiene la libertad y también, Dios mío, el derecho de decidir sobre todas las cosas. Nos manda a nosotros a ser humildes, bendito sea el nombre de Dios, a reconocer, a tener discernimiento de espíritu, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, la luz y las tinieblas, lo dulce y lo amargo, bendito Dios, y todas las cosas, Padre Santo, que son puestas frente a nuestros ojos. Traerá juicio sobre aquellos, Padre, que ejecutan leyes, Padre amado, que son malas para el pueblo, pero ellos lo presentan con orgullo, con bondad, con misericordia, con amor, cuando detrás de ellos, bendito Dios, está el error, está la equivocación. Eso dice su palabra, Señor. Hay de aquellos, Padre, que ponen el yugo, Señor, en el pueblo. Hay de aquellos, dice su palabra, que llaman a lo malo bueno. Bendito Dios eterno, tenga misericordia de aquellos que gobiernan las naciones. Mire estos países que están bajo persecución, donde es, Padre, negado el derecho de congregarse, de ser creyente, de tener una Biblia. Señor, tenga misericordia, Padre amado, de esta parte que el Evangelio conlleva, de esta pena, de esta persecución, bendito Dios, de esta amargura que el hombre le aplica al hombre, imponiendo leyes, Padre Santo, que pierden al hombre, lo llevarán a la muerte, Señor. Solo usted puede, Padre Santo, tomar, Dios mío, su palabra y su voluntad, Padre amado, recorrer esta tierra, este mundo, desde las cuatro esquinas, Señor, como dice su palabra, desde los 4 puntos de la tierra, Señor. Usted es el que circula desde el principio al fin. Dios mío, es el primero y el último en todas las cosas, Señor. Y el hombre necesita conocer esta verdad. Le pido que ejecute, Señor, el temor de Dios sobre aquellos que
Sus sentidos serán despiertos, Señor, para poder gobernar con sabiduría. Aquellos que ejecutan leyes terribles, Señor, nosotros sabemos que ya tienen un juicio sobre ellos. Tenga misericordia del pueblo, Señor, de aquellos que con ignorancia, bendito Dios, abrazan lo que es el engaño y la mentira, la amargura, Señor, la tiniebla, Padre Santo, la maldad, y piensan dentro de su corazón que son buenos, que es prudente, que es sabio hacerlo. Le pido misericordia para la iglesia, para que podamos nosotros perseguir su mandamiento, abrazar la verdad y ser libres en ello, Señor. Le pido que nos siga guardando hasta el día de su venida, en el nombre de Jesucristo. Le pongo en sus manos el control de esta palabra, Señor. Yo sé que hay cosas que mucha gente, Padre, mira como mal, pero usted lo ha determinado como bien, y el evangelio es un bien para el hombre. La palabra de Dios, la ley, es la vida para el hombre, Señor. Usted es el que lo determinó. Nosotros creemos esa verdad y en sus manos estamos, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, bendiga cada corazón que oye su palabra, aquellos que ejecutan la verdad, aquellos que aman la verdad y son libres por esta verdad. Bendiga y fortalezca sus vidas, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, se lo pedimos en esta hora, Padre amado. Muchas gracias. Vamos a dejar un canto. No me detendré. Seguiré. Una cosa sé, me lo dijo aquel que murió en la cruz. Contigo estaré, solo séme fiel. Yo no me puedo detener. He comenzado este camino, el enemigo tratará de alejarme de mi destino. Pruebas y luchas más vendrán, ya el Señor me lo ha advertido. Yo seguiré hasta el final, guiado por su Santo Espíritu. No me detendré, yo caminaré, y aun en mi dolor yo proseguiré. Una cosa sé, me lo dijo aquel que murió en la cruz. Contigo estaré, solo séme fiel. Es posible que te sientas desamparado y afligido, pero tú debes recordar que Jesucristo va contigo. Si lo buscas, lo encontrarás. Si le invocas, responderá. En su palabra Él prometió, y su palabra es verdad. No me detendré, yo caminaré, y aun en mi dolor yo proseguiré. Una cosa sé, me lo dijo aquel que murió en la cruz. Contigo estaré, solo séme fiel. Séme fiel, séme fiel, solo séme fiel, séme fiel.
una cosa sé,